nombre es Carlos Angulo Miret, presidente de Casa de Cambio Angulo López de Venezuela. Nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, básicamente de giro desde Venezuela hacia los demás países. Tenemos una demanda muy grande porque las personas tienen acceso a una tasa oficial de $6.30, mientras que en el mercado negro pues está mucho más alto. Así que nosotros tenemos una clientela continua, tanto es así que tenemos 13 oficinas, tenemos 220 empleados, y a las personas nuevas que quieren entrar a trabajar con nosotros le estamos dando citas para el mes de enero, o sea que tenemos muchísimo trabajo. Para los venezolanos es difícil obtener dólares para muchas cosas, sin embargo, en el caso de las remesas tienen un proceso complejo de cumplimiento de una serie de documentos y de requisitos. Sin embargo, todos los meses crecemos, la gente se ha adaptado. Originalmente nuestros clientes podían ser colombianos, ecuatorianos, hoy hasta los mismos venezolanos cuyas familias han emigrado a países como Estados Unidos, Panamá y demás, están enviando con nosotros. Cada día hay más gente. Yo veo que hay un crecimiento, sin embargo vemos con preocupación la entrada de muchos bancos que para entrar al negocio lo que hacen es bloquearnos y nos limitan. Pero los bancos no tienen ni la agilidad ni el entendimiento de este público, que muchos de ellos no les interesa que le estén cobrando comisiones por tener cuentas abiertas o distintos factores. O sea, demanda hay porque la historia de la humanidad es historia de gente en movimiento por distintas circunstancias económicas, políticas, de seguridad, etc. Entonces siempre va a haber gente movilizándose de un país a otro. El evento ha sido muy bueno porque esencialmente hemos podido entrar en contacto tanto con viejos conocidos, donde están saliendo nuevas oportunidades de negocio, como recién llegados que tienen algunas cosas que ofrecer, y siempre tratamos de venir a este evento. Es muy importante porque también hay que mantenerse al tanto. Cada día hay nuevas tecnologías, hay nuevas posibilidades, y por eso es importante estar aquí. Creo que es de suma importancia que todos los que trabajamos con remesa hagamos un énfasis en trabajar con los funcionarios que hacen las veces de cumplimiento, porque muchas veces las limitaciones con los bancos empiezan de allí. Y lamentablemente nosotros hemos tenido la experiencia que a veces nos llegan personas a hacernos revisiones muy competentes, pero nos ha pasado que llegan personas que ni siquiera conocen el negocio, y en vez de hacer sugerencias o soluciones para mejorar, lo que hacen es entrabar. Y creemos que eso es parte de lo que está pasando con los bancos. Nosotros en Venezuela estamos pidiendo a las autoridades que nos permitan cambiar la denominación Casa de Cambio, porque eso es como si fuéramos como un estigma. Entonces cuando llegamos a cualquier banco, automáticamente se nos dificulta. Y es bien importante que la gente conozca. Nosotros tenemos un proceso para afiliar a cada persona, que la persona tiene que traer una cantidad de documentos, y hasta que no se cumplen todos esos procesos no obtienen la divisa. Nosotros hacemos 256 pasos para afiliar a un nuevo cliente. Entonces hay un trabajo que conocemos quién es el cliente, dónde está, qué hace, y realmente eso debiera ser suficiente para los bancos. Lamentablemente mucha gente ve la cuestión por la parte política y se nos dificulta a veces las operaciones con Venezuela por eso, pero sin embargo es de destacar que nos han aprobado todo, y seguimos trabajando, y las aprobaciones hoy en día, nosotros hemos tomado una actitud de mantenernos en diálogo con el gobierno, porque inclusive cuando el presidente Chávez llegó al poder habían 25 casas de cambio en Venezuela, hoy quedamos 12. Y muchos de los 12 no éramos casas de cambio previo al control de cambio, sino que nos convertimos en casa de cambio para adaptarnos a la legislación, a la modificación de la ley de bancos en el año 2001, promovida por el presidente Chávez. Así que esa autorización la tenemos dentro del gobierno de Chávez. Es importante destacar que el presidente Chávez firmó el compromiso de Montevideo en Montevideo en noviembre de 2006,
y ahí se comprometían los 23 presidentes iberoamericanos a dar facilidades para el envío de remesas familiares por cuanto se considera un derecho fundamental del hombre y por cuanto reconocen la importancia de las migraciones. Ese documento es sumamente importante. Las otras casas de cambio que fueron cerradas, básicamente las cerraron porque nunca se acercaron a Cadivi, nunca hicieron, siempre quisieron trabajar por fuera y terminaron siendo eliminadas. Nosotros sí hemos tenido dificultades, pero tenemos una reunión mensual con las autoridades, hablamos, discutimos temas y eso ha permitido que ellos entiendan muchas cosas, aunque haya tomado tiempo. Entonces, creo que el diálogo con las autoridades es de suma importancia en cada país y que debe hacerse mucho esfuerzo, porque inclusive aquí en Estados Unidos, que tenemos tantas dificultades con la apertura de cuentas, personalmente estoy convencido que la dificultad, más que los bancos, es la falta de conocimiento de muchas de las autoridades que hacen labores de cumplimiento a las remesadoras. Entonces creo que es bien importante hacer eso. Y en todo caso, si bien uno no siempre logra lo que quiere, más vale tener la comunicación, no romper ese canal. Y debe ser prioridad para todos nosotros. No importa cuál sea la compañía, tratar de fortalecer las comunicaciones con las autoridades, porque a veces ellos desconocen totalmente y como desconocen, entonces les causa sospecha o lo ven feo o cualquier cosa, simplemente por falta de conocimiento. Siempre hemos estado apoyando este evento desde el año 2005-2006, cuando David empezó, y creo que han tomado los pasos correctos, esta alianza con Hugo, con su compañía, bien importante porque se están especializando en cosas en beneficio de todos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que ver y apoyar todas estas iniciativas para bien de la industria.